silenciador con Bueno, sonido. Ah, vamos a hacer una recapitulación primeramente de lo que habíamos visto en clases, sí, el anterior lunes. Eh, Habíamos visto que los gases podíamos clasificarlo en gases ideales y gases reales. Dentro de esta clasificación, nosotros vamos a estudiar simplemente a los gases ideales. Dentro de los que son los gases ideales hay cuatro variables macroscópicas muy importantes, que es la presión, la temperatura, la cantidad de materia y el volumen, habíamos indicado, los cuales habíamos indicado que tienen que ser absolutas estas variables que ustedes tienen. Dentro de los gases ideales habíamos identificado también algunas leyes, ¿sí? Como ser la ley de Charles, Gay-Lussac, Avogadro y las otras, en las cuales habíamos indicado hay algunas leyes para gases puros y otro para mezcla de gases, ¿sí? Vamos a ver primeramente los gases, habíamos visto los gases puros, que son la ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro. Después estas dos de acá son para mezcla de gases. Dentro de lo que es la ley de Boiler, habíamos indicado que, bueno, es un proceso que se va a llevar a temperatura constante. Habíamos visto lo que es la deducción de la fórmula. La deducción de la fórmula a la cual habíamos deducido esto y habíamos visto algo muy interesante que, ¿por qué sucede esto? Nos habíamos hecho una pregunta. ¿A qué me refiero con esta pregunta? Me refiero a lo siguiente, que a medida que la presión crece, el volumen baja. O a medida que la presión baja, el volumen crece. Son inversamente proporcionales. Y habíamos indicado, habíamos hecho un análisis desde la parte microscópica de por qué sucedía tal fenómeno. Les voy a mostrar una pequeña animación para ver este tipo de procesos. Bueno, acá dice vamos a aumentar la presión, aumentemos la presión, miren lo que va a suceder. Aumentamos la presión, va subiendo la presión y el volumen va a ir bajando, ¿sí? O el volumen baja y la presión va a empezar a subir. Y habíamos indicado que la presión va a subir porque la frecuencia de choques que van a tener estas moléculas en las paredes del recipiente van a aumentar. Y todo este fenómeno, que es la ley de Boiler, se realiza a una temperatura constante, ¿sí? La temperatura no va a cambiar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos ver el proceso inverso. ¿Qué pasa si yo voy a disminuir la presión? Voy a sacar este pistón de acá. Fíjense, perdón, ese peso voy a sacarlo, ¿no? Saco el peso, es decir, disminuyo la presión y el volumen crece. De eso trataba lo que era la ley de Boiler. Bueno, acá habíamos propuesto también un determinado ejemplo. Creo que no resolvimos este ejemplo, ¿no? Hola. no. Hola, hola. Sí, lo escuchamos. ¿Resolvimos este ejemplo? Sí.
No, no. Bueno, vamos a copiar este ejemplito a nuestro Word page. Hacemos. Voy a retirar todo. Pasar. No. Ya, ahí tienen. Dice 4 litros de un gas está a 600 milímetros de mercurio. Es decir, yo tengo un volumen en este gas que tiene 4 litros y tiene una presión de 600 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Cuál será su nuevo volumen? Me está pidiendo cuál será el nuevo volumen. Si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio, es decir, esta presión de acá va a subir hasta una presión de 800 milímetros de mercurio. El volumen va a salir más grande, más chico de 4 litros. Estoy preguntando, ¿el volumen va a salir menos o más de 4 litros? Va a salir menos. Va a salir menos, ¿no? ¿Por qué va a salir menos? Porque la presión estamos aumentando. Sí, estamos aumentando la presión, por lo tanto el volumen tiene que bajar. Ya, espérenme un ratito, por favor. Les decía entonces que vamos a calcular lo que es el volumen. Este sería un volumen 1, esta sería una presión 1, esta sería una presión 2 y volumen 2. La fórmula que vamos a utilizar es esta de acá. De acá tendríamos que despejar entonces el volumen 2. Vamos a ver cuestiones matemáticas acá. ¿Sí? Podemos nosotros, aplicando matemáticas, podemos invertir estos dos términos, es decir, volumen 2 sobre volumen 1, y esto sería igual a presión 1 sobre presión 2. He aplicado eso para poder tener el volumen en la parte del numerador. Luego, esto que está dividiendo puede pasar a multiplicar acá, es decir, el volumen 2 va a ser igual a la presión 1 sobre la presión 2 por el volumen 1. Bueno, ahora reemplacemos nuestros valorcitos ahí. El volumen 2 va a ser igual a la presión 1. Voy a suponer que esta presión es una presión absoluta. ¿Me entienden? Porque los gases, ¿sí? Las propiedades macroscópicas, como habíamos indicado, tienen que ser presiones absolutas. Voy a suponer que esta presión que me está dando es una presión absoluta. Entonces acá sería 600 milímetros de mercurio dividido entre 800 milímetros de mercurio multiplicado por el volumen 1, que sería de 4 litros. El volumen 2 va a ser igual, estos milímetros de mercurio con estos milímetros, esto de acá con esto de acá, ¿sí? Acá cuarta 1, cuarta 2 y 6 dividido entre 2 sería 3 litros. Y esa sería la respuesta que nosotros estaríamos buscando. ¿Alguna duda sobre el problema? No. Ninguna. Bueno, entonces pasemos ahora a lo que es la ley de Charles, ¿sí? La ley de Charles. Dice a presión constante, es decir, este proceso se va a llevar a presión constante
El volumen de una masa dada de gas varía directamente con la temperatura. ¿Sí? Eso- Hola. Bueno, les decía que este tipo de proceso se va a llevar a presión constante. Sí, esa sería una definición teórica. Una definición matemática, nosotros podemos indicar que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a medida que crece la temperatura, el volumen crece. ¿Sí? Es decir, se hace más grande. Para poder quitar esta proporcionalidad, vamos a incorporar una constante K. ¿Sí? Y voy a colocar, porque tengo que resolver esta ecuación, y la forma de resolver la ecuación no la puedo resolver así, ¿sí? Entonces voy a colocar acá, volumen es igual a K por temperatura. Vuelvo a reiterar, la ley de Charles es válido a presión constante y los números de moles constante. Esto significa que es un sistema cerrado, ¿sí? Es un sistema cerrado. Vamos a hacer ahora la deducción de la fórmula, ¿sí? Para esta deducción, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a incorporar, a ver, pero mejor saquémosle una foto a esto. A ver, una fotito. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incorporar, tenemos un estado 1 en el cual yo conozco el volumen 1 y la temperatura 1. Así como ustedes ven acá. Tengo la presión, que es una atmósfera, tengo la temperatura, que son 300 Kelvin, y puedo conocer un volumen 1 que podría ser unos 2 litros. ¿Sí? Tengo esos datos de acá. Tengo el volumen, tengo la temperatura y tengo la presión 1. ¿Qué es lo que voy a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a prender el mecherito y le vamos a aumentarle la temperatura, ¿sí? Es decir, eso va a ir hasta una temperatura número 2. Pero así como la temperatura varió, lo que también tiene que variar es el volumen, ya sea para hacerse más grande o hacerse más chico. Si la temperatura baja, el volumen baja. Si la temperatura sube, el volumen también va a subir. Entonces, en este caso específico, la temperatura está subiendo, por lo tanto, el volumen también va a subir. ¿Por qué digo que la temperatura está subiendo? Fíjense que acá estaba a 300, ahora ya está a 600. Por lo tanto, el volumen también tiene que subir. Antes tenía 2 litros, ahora el volumen será igual a 5 litros. Estoy suponiendo estos valores, ¿no? Simplemente es una suposición. Pero ojo con esta partecita de acá. Fíjense que las presiones permanecen constantes. Entonces, si estos dos datitos de acá reemplazo en la fórmula anterior que habíamos indicado, donde habíamos hecho donde habíamos indicado el concepto matemático de lo que son la ley de Charles, ¿sí? Donde nos decía que el volumen es igual a K por temperatura, ¿sí? Si nosotros reemplazamos en esta ecuación genérica, ¿sí? Estos dos datos de acá, tengo el volumen 1 va a ser igual a K por la temperatura 1. Es de acá que voy a despejar el valor de K, ¿sí? Voy a despejar el valor de K. Esto que está dividiendo va a pasar, perdón, esto que está multiplicando va a pasar a dividir y voy a tener esta ecuación. Acá lo mismo, tengo, voy a aplicar estos dos parámetros, lo voy a aplicar en la fórmula genérica. Voy a tener volumen 2 es igual a K por temperatura 2. De acá voy a despejar la variable K, que es lo que yo tengo acá. Y como este valor de K es igual a este valor de K, por lo tanto yo puedo indicar que esto de acá es igual a esto de acá. Entonces, igualando esas dos ecuaciones, voy a tener volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2.
¿sí? Acomodando un poquito las ecuaciones, los volúmenes a un lado y las temperaturas a otro lado, voy a tener volumen 1 sobre volumen 2 es igual a temperatura 1 sobre temperatura 2. Esto está por demás, no hay nada ahí, ¿sí? Entonces con eso yo tendría ya la ecuación deducida de la ley de Charles, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, como no hay dudas, voy a ir yo a explicar por qué ocurre esto. Sí, hay una pregunta muy interesante que es importante poder comprender. ¿Sí? Y es más, antes de responder la pregunta, vamos a hacer una pequeña simulación. Ya, mira. Video. Un video. Tenemos nosotros eso de ahí. Lo que vamos a hacer es, fíjense que tengo yo 300 y 100, las moléculas se están moviendo de esa forma. ¿Sí? Vamos a prender el mecherito. Prendo el mecherito y voy a ir y lo voy a colocar en el pistón. Fíjense que a medida que crece, aumenta la temperatura, el volumen también va a crecer, ¿sí? Va a crecer. Pero, como les decía, acá hay un fenómeno muy interesante. ¿Por qué crece el volumen a medida que crece, aumenta la temperatura? Y es sencillo. El concepto me dice que la frecuencia de choques me está indicando me indica la presión. ¿Sí? A mayor cantidad de frecuencia de choques, mayor sería la presión. Entonces, para poder, y cuando yo aumento la temperatura, la frecuencia de choques va a aumentar. Entonces, para poder disminuir, bueno, si aumenta la frecuencia de choques, aumenta la presión. Y para poder disminuir esa presión, lo que necesito es dar mayor espacio, digamos, ¿no? Para mantener la frecuencia de choques. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Voy a disminuir la temperatura. Eso significa que le voy a sacar el mechero. ¿Sí? Y así como disminuyo la temperatura, el volumen también va a bajar. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a sacarle una fotito a esto de acá. Saquémosle una foto a esto para poder analizarlo. A ver, ¿qué está sucediendo acá, jóvenes? Vamos a hablar solamente de esta molécula de acá, esta molécula de acá, que lo vamos a tener de rojito, ¿sí? Esta molécula. Y es más, lo vamos a tener de rosado mejor, ¿sí? Lo tenemos de rosado. Ahora, esta molécula, si está a esta presión y a esta temperatura, puede ser que esté chocando así. 1, 2, 3 y 4. Como tengo 4 choques, ¿sí? Como tengo 4 choques, eso me genera una presión de una atmósfera. Ahora, Hoy choco atendí. ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar el mismo recipiente, es el mismo,
con esa misma molécula, vamos a analizar esta misma molécula, pero ahora vamos a indicar que ya no está a 300, sino que está a 600. ¿Sí? 600 Kelvin. ¿Qué va a suceder con estas moléculas? ¿Va a seguir chocando 4 veces? No, no va a seguir chocando 4 veces, va a chocar más veces. Fíjense, acá está 1, 2, 3, 4, 5 y podemos suponer que va a chocar 6 veces. ¿Sí? Va a chocar 6 veces esa molécula si está a 600 Kelvin. ¿Qué va a pasar con la presión si choca 6 veces? Si choca 6 veces, la presión ya no va a ser una atmósfera, sino que será, por ejemplo, 1,3 atmósferas, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que subir. ¿Por qué? Tiene que subir la presión. Tiene que subir la presión. ¿Por qué? Porque la frecuencia de choques, debido al aumento de la temperatura, va a aumentar. En realidad, esta molécula tiene una energía cinética. La energía cinética, ¿sí? La energía cinética está relacionado con la velocidad de las moléculas. A mayor velocidad, mayor energía cinética. Entonces, a ver, los que están charlando por ahí. Les decía yo que, acá esta molécula va a tener mayor energía cinética, ¿sí? Tiene mayor energía cinética. ¿Por qué? Porque la temperatura ha subido. Es decir, esta molécula de acá, si ustedes quieren, se estaba moviendo a una velocidad, no sé, de 2 metros por segundo. Pero esto sucedía a esta temperatura. Ahora esta molécula tiene una velocidad, no sé, de 5 metros por segundo. ¿Sí? Entonces tiene mayor energía cinética. ¿Por qué? Porque tiene mayor temperatura. Por lo tanto, como tiene mayor energía cinética, la frecuencia de choques va a aumentar. Y si aumenta la frecuencia de choques, va a subir la presión. Pero la ley de Charles me dice que la presión tiene que ser constante. ¿Cómo puedo contrarrestar? ¿Cómo yo puedo contrarrestar? Es decir, ¿cómo yo puedo hacer que disminuya esta presión? La única forma que yo puedo hacer es este pistón de acá, pues levantándolo un poco hacia la parte superior, ¿sí? Es decir, sería más o menos, ahora íngale, entonces, para provocar que esta presión baje a una presión de una atmósfera, ¿sí? Lo que tengo que hacer es aumentar el volumen. ¿Para qué? Para que esta molécula, la que nosotros hemos estado analizando, siga chocando. ¿Cuántas veces? 4 veces. 2, 3, 4. Tiene que seguir chocando 4 veces para que la presión sea igual a una atmósfera. ¿Sí? Entonces, esa es una interpretación de lo que es el método de Charles. ¿Dudas que tengan? ¿Qué dudas tienen?
¿No hay dudas? Bueno, entonces si no hay dudas, pasemos al ejemplo. Dice, un gas tiene un volumen de 2,5 litros, es decir, ese es el volumen. Acá voy a colocar un volumen de 2,5 litros y está a una temperatura de 25 grados centígrados, es decir, está a una temperatura de 25 grados centígrados, la cual, pregunta, ¿cuál será su nuevo volumen si bajamos la temperatura a 10 grados centígrados? Pregunta, ¿cuál será su volumen si nosotros esto de acá bajamos hasta 10 grados centígrados? Sí, esto de acá no existe, ¿no? Más bien en vez de este mechero hay que ponerle unos cubitos de hielo que es el que va a absorber la energía, ¿sí? ¿Cuál será el volumen si nosotros bajamos a una temperatura de 10 grados centígrados? Bueno, después todo esto de acá no es necesario, vamos a ir viendo nosotros. Eh, Ingeniero, ¿acaso no se mantiene? Perdón, ¿qué me decías? No es lo mismo, digamos, el volumen. El volumen queda igual, pero yo creo, ¿no? Si no, no está pasando nada ahí. Claro, pero date cuenta que este sistema, sí, este sistema tiene un volumen de 2,5 litros y 25 grados centígrados. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a enfriar este sistema, lo voy a enfriar hasta 10 grados centígrados, así como ves acá, a 10 grados centígrados. Quiero saber cuánto va a ser el nuevo volumen. ¿Se entiende? Un momento, ¿no? Pregunto, ¿el volumen tendría que ser mayor o menor a 2,5 litros? Mayor tiene que ser. A ver, a ver, por ejemplo, ¿qué habíamos dicho nosotros? ¿Qué habíamos dicho con la ley de Charles? ¿Qué dice el concepto de la ley de Charles? Dice que si la temperatura sube, el volumen sube. Si la temperatura baja, el volumen baja. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo yo acá? ¿La temperatura está subiendo o está bajando? Está bajando. Está bajando. Por lo tanto, el volumen tiene que bajar o Bajar. subir. Disminuir. Bajar. Tiene que bajar. ¿Sí? Es decir, tiene que salir menos de 2,5. Que si ustedes llegarían a calcular, por ejemplo, un volumen de 4 litros acá, ya de entrada está mal, ¿no? De entrada ya está mal. Claro. Ahora, entonces si nosotros tenemos esta ley de acá, ¿sí? Nosotros tenemos esta es la ecuación que habíamos deducido. De acá lo que tengo que hacer es despejar el volumen 2, ¿sí? Entonces, este volumen 2, ¿a qué va? Bueno, voy a colocar volumen 2 sobre volumen 1. Esto es igual a temperatura 2 sobre temperatura, perdón, acá es volumen 2 sobre volumen 1, temperatura 2 sobre temperatura 1. Entonces, el volumen 2 va a ser igual a al volumen 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. ¿Sí? Ahora, este volumen 2 va a ser igual. Volumen 1, ¿cuánto es? 2,5 litros. La temperatura 2 es de 10 grados centígrados, pero esta temperatura tiene que estar en,
Tiene que estar en Kelvin, ¿no? Entonces sería 10 más 273. Esto estaría en Kelvin. Todo esto dividido entre la temperatura 1, que sería 25 más 273, que también estaría esto en Kelvin. ¿Sí? Que si ustedes quieren esta conversión, por ejemplo, esto tienen que transformar a Kelvin, sería 10, bueno, vamos a hacer esta conversión acá por si acaso para recordar un poquito cómo se hace la conversión. Para hacer la conversión hay una formulita que dice los grados centígrados sobre 5 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Esto es igual a grado Fahrenheit menos 32 sobre 9. ¿Sí? Entonces, como yo necesito convertir de grados centígrados a Kelvin, voy a agarrar estos dos y voy a igualar grados centígrados sobre 5 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Estos dos de acá se pueden ir y me queda grados centígrados es igual a Kelvin menos 273 y estos 273 puedo pasar al otro lado a sumar. Es decir, Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Estos Kelvin va a ser igual. ¿Cuánto vale los grados centígrados? 10 más 273. Kelvin es igual a 283 la temperatura. ¿Sí? Que esto es lo que tendría yo acá. Y acá tendría los 25, los 298, ¿no? Que si ustedes quieren lo pueden hacer la conversión acá, ¿sí? O si no directamente hacen la conversión en esta parte de acá. Pero estos Kelvin con estos Kelvin se me van. Entonces, el volumen 2, ¿cuánto sale? Voy a ir a mi calculadorita. Voy a decir, miren, 2,5, 2.5 multiplicado por tal, lo voy a colocar así, ¿listo? Porque yo podría sumar directamente 285 y 298 acá, ¿no? Pero lo voy a hacer paso por paso para que me entiendan. Más 273, todo esto dividido, abro paréntesis, entre 25 más 273. Le doy Enter y me da 2,37. 2,37 litros. Esta sería la respuesta. Y fíjense que me salió menos, ¿no? Entonces este volumen que yo he calculado es correcto, ¿sí? Porque el volumen, la temperatura bajó y el volumen también está bajando hasta 2,37 litros. Asimilen. Bueno, vamos con otro. Esta era la de Charles. Hemos visto la deducción, hemos comprendido qué es lo que sucede. Vamos con la de Gay-Lussac. El concepto de la ley de Gay-Lussac dice que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional con la temperatura. Es decir, este tipo de procesos se va a llevar a presión constante, ¿sí?
y el volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura. Eso quiere decir que si la temperatura crece, el volumen, eh, es decir, la presión va a crecer, porque el volumen va a ser constante. Dicho de otra forma o expresado de una forma matemática esta ley. Cuando la temperatura crece, la presión del sistema va a crecer. ¿Sí? Bueno, esto para poder resolver esta ecuación necesito quitar esta proporcionalidad y para poder quitar la proporcionalidad tengo que multiplicar por una constante K. Esta ecuacióncita corresponde a la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Esto va a suceder, esta ecuación es válido cuando el volumen permanece constante, como también los números de moles. Eso quiere decir que esta ecuación es válido para sistemas cerrados. Veamos la deducción ahora de la fórmula. Dentro de este sistema, tengo un sistema, ¿sí? Con un volumen constante. No sé, el volumen podría ser, no sé, de 5 litros, ¿sí? Pero este de acá tiene una temperatura de 300 Kelvin y una presión de una atmósfera. Es decir, tengo la temperatura 1 y tengo la presión 1. Estos dos datitos lo voy a reemplazar en su fórmula genérica de lo que es la ley de Gay-Lussac, que decía que la presión era igual acá por acá es por la temperatura, ¿sí? Porque esto sucede a volumen constante, por la temperatura. Entonces, estos dos datitos, tanto la presión como la temperatura, estos dos lo voy a reemplazar en esta ecuación y voy a tener presión 1, temperatura 1. ¿Sí? De acá voy a despejar el valor voy a despejar K, que sería presión 1 sobre la temperatura 1. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? A este sistema, ¿sí? Voy a prender un mecherito y se lo voy a agregar acá, tal como ustedes ven acá. ¿Sí? Hay un mechero, estoy calentando. Ahora la temperatura ya no va a ser 300, esta temperatura podría ser 600 Kelvin. Estoy aumentando la temperatura. Entonces no le queda más al sistema que subir también su presión. Su presión antes era de 1 atmósfera, ahora está subiendo a 2 atmósferas. Es decir, que si yo modifico la temperatura a una temperatura 2, por lo tanto se va a modificar también la presión. Estos dos datos, si yo reemplazo en esta fórmula genérica, que es la ley de Gay-Lussac, voy a tener presión 2 es igual a K por temperatura 2. Si despejo yo de acá el valor de K, como esta K de acá es igual a esta, puedo yo indicar que esto de acá es igual a esto de acá. ¿Sí? Entonces, si yo coloco eso de ahí, y de acá empiezo a acomodar un poquito la ecuación con la presión 1 acá y esto de acá puedo pasar a dividir y esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar y voy a tener esto. Y esta es la formulita general, de la ley de Gay-Lussac. Es lo que nos daba en el colegio directamente. Ahora vamos a eh, explicar por qué sucede esto. Es decir, ¿a qué me refiero con esa pregunta? ¿A qué se refiere con esta pregunta? ¿Por qué ocurre esto? Se refiere a por qué cuando sube la temperatura la presión sube. Pero previamente vamos a hacer una simulación. Gay-Lussac. ¿Y quién es eso? ¿Sí? Fíjense, ahí tienen ustedes un recipiente que está a una temperatura de 300. Este recipiente es muy similar a sus tanques de gas que ustedes tienen en su casita. Es lo mismo, ¿sí? Tienen ahí una temperatura de 300 y una presión de 1 atmósfera. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer,
voy a aumentarle la temperatura. Pucha, perdón. Voy a aumentarle la temperatura. ¿Sí? Entonces, eh, hay que aumentarle la temperatura. Bueno, acá no me está funcionando bien este simulador. Me olvidé ya. Si retiramos el lejero pulse, el gas. Fíjense, ya fue aumentada la temperatura, ¿sí? Pero cuando aumenta la temperatura, a ver, vamos a ver otra simulación. Acá, por ejemplo, tengo un recipiente que tiene esta presión, tiene este volumen y esta temperatura, ¿sí? Voy a enfriar el sistema, fíjense, lo he enfriado hasta 300 Kelvin y las moléculas y la presión también ha disminuido. Pero este no es el fenómeno. Bueno, ¿qué es lo que debería haber sucedido acá? Bueno, no me está funcionando bien este simulador. Ahí está, miren. Está subiendo la temperatura y fíjense cómo se mueven las moléculas más rápido. Sí, las moléculas se van a mover mucho más rápido. Eso quiere decir que las moléculas han adquirido una energía cinética y por lo tanto la frecuencia de choques va a aumentar. Y como va a aumentar la frecuencia de choques, la presión también va a subir. Entonces nosotros habíamos visto en la ley de Charles, ¿sí? En la de Charles, en la anterior ley, que para poder disminuir esta presión lo que hacíamos era aumentar el volumen. Ahora en este caso ya nosotros no podemos aumentar el volumen, ¿sí? Porque es un recipiente rígido de volumen constante. Por lo tanto no le queda más que subir a la presión, porque no hay la forma de cómo podamos modificar esto, ya que la temperatura ha subido. Fíjense ahora, voy a bajar la temperatura, la presión junto con ello va bajando. Eso quiere decir que las moléculas, miren ahora, ya no se mueven tan rápido como se movían a 600 Kelvin. No sé si se entiende. ¿Dudas? Voy a hacer... ¿Puede volver a explicar esa parte, por favor? Ya. Voy a volver a explicar, ¿listo? Acá en el simulador les voy a explicar. Les decía yo que
que si ustedes aumentan la temperatura de una molécula, esa molécula tiene una cierta velocidad, ¿sí? Y que si ustedes aumentan la temperatura, esa molécula se va a mover mucho más rápido. ¿Por qué? Porque va a adquirir mayor energía cinética. Y se los voy a demostrar con esta simulación. Acá voy a darle donde dice aumentar la temperatura, ¿sí? Miren que yo tengo 300 y una presión de una atmósfera. Y las moléculas se están moviendo de esa forma, con una velocidad relativamente baja, ¿sí? Ahora estoy aumentando, estoy prendiendo el mechero y está aumentando la temperatura y la presión también. Y fíjense que las moléculas se van a mover mucho, mucho más rápido. Eso sucede, ¿por qué? Porque ha adquirido una energía cinética, ¿sí? Y la energía cinética, vuelvo a reiterarles, está relacionada con la velocidad. Ahora, este recipiente que yo tengo, lo tengo a 600 Kelvin, que no aparece acá, pero está a 600 Kelvin, y una presión de 2 atmósferas. Y la presión, y la energía cinética de las moléculas es no más alta. ¿Qué voy a hacer? Le voy a quitar este mecherito, ¿sí? Le voy a quitar el mechero. Eso quiere decir que voy a bajarle Eso quiere decir que le voy a bajar la temperatura, ¿sí? Voy a quitar el mechero. Quito el mechero, va bajando la temperatura y junto con ello va bajando la presión. Y junto con ello también va a bajar la energía cinética de las moléculas. Es decir, la frecuencia de choques cuando ha bajado a 300, ha bajado la frecuencia de choque de las moléculas. Y cuando sube a 600, la frecuencia de choques de las moléculas es mucho mayor. Y la frecuencia de choques de las moléculas está relacionada con la presión. A mayor frecuencia de choques, mayor presión. Hola, sí. Hola. ¿Qué dudas tienen? No sé si quedó claro. Bueno, espero que no haya dudas. Está más claro que el agua. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente. Ah, bueno, acá hay un pequeño ejemplo. Vamos a resolver el ejemplo. Ahorro de energía por dentro. Me cayó. Bueno, resolvamos este ejemplo. Dice, cierto volumen de un gas se encuentra a una presión de 970 milímetros de mercurio. Es decir, la presión de este gas, vamos a hacerlo un poquito más grande. La presión acá es igual a 970 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto no. Cuando su temperatura es de 25 grados centígrados, es decir, esta temperatura de acá es de 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura deberá estar para que su presión sea de 700 milímetros de mercurio? Es decir, quiero saber cuánto es la temperatura acá, pero yo quiero que esta presión de acá sea de 760 milímetros de mercurio. 273 más 2, ¿cuánto? 273 más 20. Pregunto, ¿la temperatura tendría que bajar o tendría que subir?
¿La temperatura tendría que bajar o subir? ¿Cuándo es? Vamos, respondan. 970. ¿El otro cuándo es? Tiene que bajar, ¿sí? Tiene que bajar. Bueno, nosotros tenemos esta formulita, bueno, esta de acá no vamos a... Tenemos nosotros esta ¿Cuál era formulita. su pregunta? La pregunta era, decía lo siguiente. Si vos tienes un recipiente a Oye, ¿se 970... escuchó una vocecita de quién era? A ver, hay alguien por ahí. Si tu perdón, si tu presión era de 970 milímetros de mercurio y tu temperatura era de 25 grados centígrados en este tanque, yo quiero saber cuánto tendría que ser la temperatura, ¿sí? Pero yo en este mismo tanque necesito yo una presión de 760 milímetros de mercurio. Y la pregunta que yo hice fue la siguiente, dije, ¿la temperatura tiene que bajar o tiene que subir de 25 grados centígrados para poder llegar a esta presión de 760 milímetros de mercurio? Y sus compañeros me dijeron que tenía que bajar y es correcto, porque es directamente proporcional, ¿no? Habíamos dicho que la presión era directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura crece, la presión crece. Si la temperatura baja, la presión baja, ¿sí? En este caso, la presión, ¿quiero que baje o quiero que suba? Que baje. Quiero que baje, por lo tanto, la temperatura también tiene que bajar, ¿sí? Entonces, la temperatura tiene que ser menos de 25 grados centígrados. Entonces, calculemos eso. Necesitamos calcular la temperatura 2. ¿Qué voy a hacer con esto? Esta temperatura 2 que está dividiendo, voy a pasar a multiplicar de esta forma. Temperatura 2 por la presión 1 sobre la presión 2 va a ser igual a la temperatura 1. Entonces, de acá la temperatura 2 va a ser igual. Esto que está dividiendo puede pasar a multiplicar, es decir, la temperatura 1 por la presión 2. Y esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Tengo esto entonces, la temperatura 2 va a ser igual a ¿qué? A la temperatura 1. Tengo la temperatura 1, 25 grados centígrados. ¿Cuánto tengo que reemplazar en esta temperatura 1? 25 grados centígrados. No, tengo que transformarlo a Kelvin. ¿Cuánto es? 290 y 298. 298. Sí, lo que estoy haciendo para pasarlo a Kelvin es sumarle a esto más 273 que me va a dar 298. Entonces, son 298 Kelvin multiplicado por la presión 2. ¿Cuánto es la presión 2? 760 milímetros de mercurio. Y la presión 1 son 970 milímetros de mercurio. ¿Sí? Estos milímetros de mercurio, chao. Este 0 con este 0, chao. Entonces, esta temperatura 2, ¿cuánto sale? 200, serían 298 multiplicado por 76 dividido entre 97. 233.5, pónganle redondeado. 200, ¿cuánto era? 233,5. ¿Esto qué unidades tiene? Kelvin. Kelvin. Sí, pero yo quiero en grados centígrados. ¿Cuánto sería en grados centígrados? No se olviden, acá lo vamos a hacer, ¿listo?
no se olviden que el Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Si yo lo quiero en grados centígrados, este menos 273 pasa al otro lado y voy a tener Kelvin menos 273. ¿Sí? En este caso entonces va a ser acá menos 273 igual que sería 30 y... ¿Estamos bien? Menos 39 39,5. Esto tenés que restarlo. menos 39,5 grados centígrados. ¿Estaría bien? Menos tiene que ser. Sí. Sí. Sí, ya. ¿Alguna duda que tengan? Ni una. A mí, Estamos bien, ¿no? fácil, no necesito que bajar el examen. Bueno, ahora Viéndolo. vamos a lo que es la última ley de los gases puros, que es la ley de Avogadro. La teoría me dice que a temperatura y a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso se va a llevar a cabo a temperatura y a presión constante, pero el volumen va a crecer siempre y cuando el número de moles crezca. O el volumen va a bajar siempre y cuando el número de moles va a bajar. Es decir, esta teoría expresada en forma matemática puede ser esta de acá. ¿Sí? Dice que el volumen es directamente proporcional a los números de moles. Si los números de moles crece, el volumen crece. Si los números de moles decrece, es decir, baja, el volumen va a decrecer. Pero para poder resolver esta ecuación, esta proporcionalidad tengo que quitar. Y para poder quitar eso, tengo que multiplicar por una constante K. ¿Sí? Lo voy a multiplicar acá. Ya tengo mi ecuación. Una broma modelo titán. Es decir, esta ecuacioncita es válida siempre y cuando la temperatura y la presión permanezcan constantes. Ojo, ahora este ya es un sistema abierto. Es un sistema abierto. Vamos a hacer la deducción de la fórmula. Es decir, yo tengo acá un recipiente, ¿sí? Donde tengo un manómetro, me está midiendo la presión, ¿sí? Acá tengo la temperatura, es decir, tengo la presión 1, tengo la temperatura 1, tengo el volumen, acá tengo el volumen 1 que podría ser 2 litros. Y también tengo los números de moles, porque podrían ser 5 moles, ¿sí? Y N1. Ahora, ¿qué va a hacer? A estos dos de acá no los voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el proceso se lleva a temperatura y a presión constante. Los únicos que van a variar son estos de acá. Si esto yo de acá, estas dos variables que ustedes ven acá, lo reemplazo en la fórmula general que tiene la ecuación de Avogadro, que me dice que el volumen es igual a K por N, ¿sí? Por lo tanto voy a tener volumen 1 es igual a K por N1. De ahí voy a despejar el valor de K y tengo esto de acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir este tanquecito y voy a introducir gas acá. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que acá tengo una molécula, dos moléculas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 moléculas. ¿Sí? Pero cuando yo abro esto, voy a hacer que introduzcan más moléculas, porque fíjense a este otro lado tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí tengo las 9, más estas 10.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 moléculas tengo. Es decir, ha duplicado. Eso quiere decir que si yo varío los números de moles a número de moles 2, por lo tanto el volumen sí o sí tendría que cambiar. Que si estos dos datitos reemplazo en esta fórmula de acá, voy a tener eso de ahí. Sí, volumen 2 es igual a K por N2. De acá lo que voy a hacer es despejar K. ¿Sí? Yo sé que esta K de acá, esta K de acá con esta K de acá son iguales. Por lo tanto, esto de acá va a ser igual a esto de acá. ¿Sí? Tengo la igualdad y acomodando un poquito la ecuación, los volúmenes a un lado, los números de moles a otro lado, voy a tener el volumen 1, esto que está multiplicando va a pasar a dividir y este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y voy a tener esto. ¿Sí? Y tendría yo una fórmula genérica para la ley de Avogadro, donde esto sucede a presión y temperatura constante. Les voy a mostrar una simulación para poder entender un poquito mucho mejor. Fíjense que tengo yo una presión de una atmósfera y una temperatura de 300 Kelvin. Voy a introducir un mol más de gas, es decir, voy a abrir, fíjense, se está abriendo y las moléculas están ingresando por acá, ¿sí? Ahora ya tengo mayor cantidad de moléculas. Cierro la válvula para que deje de introducirse más gas y tengo esto. Es decir, aumentó el número de moles dentro del recipiente. Por lo tanto, como aumentan los números de moles en el recipiente, por lo tanto la frecuencia de choques dentro del recipiente va a aumentar. Y esa frecuencia de choques, ¿sí? Esa frecuencia de choques va a provocar que la presión suba. Y para poder bajar esta presión, voy a tener que aumentar el volumen, ¿sí? Para poder mantener el número de frecuencia de choques. Voy a extraer ahora, es decir, fíjense, tengo una cierta cantidad, 20 moléculas de gas tengo acá. Ahora voy a extraer, ¿sí? Y ahora tengo 10, por lo tanto el volumen ha bajado. No sé si se entiende. Oye, si tienen alguna duda. Bueno, resolvamos un problema entonces. Ahí tienen el problema, dice, sabemos que 3,5 litros de un gas contiene 0,87 mol. Si aumentamos la cantidad de gas hasta 1,4, es decir, está aumentando los números de moles, ¿sí? ¿Cuál será el volumen del gas? ¿Sube o baja el volumen? Tiene que subir, ¿sí? Tiene que ser más de 3,5 litros. ¿Por qué? Porque los números de moles estaban aumentando. Entonces, como está subiendo, por lo tanto, aplicando las formulitas tal como ustedes ven acá, ¿sí? Me ha salido un volumen de 5,6 litros. Bueno, con esto hemos concluido lo que es la ley de los gases ideales. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, este video lo va a subir a YouTube. Sí, voy a subirlo. Ya. ¿Más dudas? La sube, ¿no? ¿Cómo me decías, perdón? Si aumento más mole, Si aumentas más moles, el volumen. Hola.
Hola. Sí, me decían. ¿Dónde fue el que preguntó? Bueno, continuemos A ver, entonces. Continuemos. vamos a ver. Vamos a ver ahora la ley combinada de los gases.